Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay que ver la que se ha liado con el Brexit. ¿Acaso estamos ante la versión británica del Katrina? Seguro que se acuerdan del desastre del Katrina. Pues eso mismo ha pasado en el Reino Unido, que el gobierno no estaba preparado para ello y ahora no tiene ni idea de lo que hacer. El gobierno británico está en pleno proceso de descomposición y eso es todo un placer para los sentidos. ¿Stacey? Sí, ahora están todos, y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo, que no saben qué hacer con el desastre del Brexit, cuando sabían perfectamente lo que nos esperaba. Lo más increíble de todo es que los mercados ya lo intuían, y si no, que se lo pregunten a los fondos de cobertura que invirtieron 2 o 3 millones de libras en los mercados de apuestas para manipularlos y que pareciera que la permanencia dentro de la Unión Europea era la favorita. Ya hemos contado muchas veces en este programa que los fondos de cobertura manipulan las cuotas de las apuestas, y esta vez no ha sido la excepción. Y mientras hicieron grandes apuestas en el mercado de futuros a la victoria del Brexit, lo que les ha permitido llevarse un dineral. ¿Cómo se llama ese hombre que...? Crispin O'Day. Crispin O'Day. Su fondo de cobertura ha ganado 200 millones de libras manipulando abiertamente estos mercados. Lo que pasa es que eso a Cameron no le interesa, y ahora todo se está yendo al garete. De hecho, ni siquiera es consciente de que la petición para repetir el referéndum que ha aparecido en la propia página web del gobierno no ha sido más que una manipulación de 4chan. Este gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que hace el Katrina del Reino Unido. Sí, por cierto, quisiera decirle a nuestra audiencia que hoy hacemos el programa desde Washington, D.C. Por eso verán que estamos en un estudio distinto, con la imagen de la Casa Blanca, el Capitolio, etcétera, detrás. Y ¿saben una cosa? Por increíble que parezca, esta es la primera vez que estoy en Washington. Pues bien, he de decirles que la Casa Blanca es mucho más pequeña en la realidad de lo que parece por la tele, donde sale siempre detrás de la cara de algún presentador. Dicen que la televisión engorda 5 kilos, ¿no? Pues en este caso añade 5 habitaciones. La verdad es que sí, en fin. Vamos a seguir hablando del Brexit. A muchos banqueros no les preocupa el tumulto que se ha generado porque saben que cuentan con la protección del Banco Central. Vamos a ver el siguiente titular. El despropósito de los intereses negativos crece tras el Brexit hasta alcanzar los 11,7 billones de dólares. Veamos cómo sigue la noticia. La cantidad de deuda soberana con rentabilidad negativa, una situación absurda pero real que hace que los tenedores de bonos tengan que pagarle al gobierno por el privilegio de prestarle dinero, ha subido un 12,5% tras el referéndum sobre el Brexit, pasando de los 10,4 billones de finales de mayo a los 11,7 billones del 27 de junio. Mira, el propósito de los intereses negativos, que no es otro que el de disuadir a la gente a la hora de ahorrar, está teniendo el efecto opuesto. Han hecho que la gente invierta como loca en el oro, la plata y el Bitcoin. Por tanto, estamos hablando de un fracaso de política. Los bancos centrales están proporcionando un gran cojín que amortigua el impacto del riesgo moral. Y es que, como tras el Brexit no han conseguido recobrar la cordura económica, los bancos centrales han inyectado otro billón de libras más para mantener a flote a los bancos. Hay quien dice, no es para tanto, los mercados se han recuperado al día siguiente. Pero ¿cómo no van a recuperarse cuando los bancos centrales compran activos en el mercado abierto inyectando 1 billón de libras de una sola vez? Y todos aquellos que votaron a favor del Brexit con el supuesto objetivo de recuperar su soberanía se ven cada vez más encerrados tras las rejas del Banco Central. Por cierto, ¿quién vaticinó ese repunte espectacular de los mercados? Pues nosotros en Kaiser Report. El patrón es el siguiente. La desigualdad genera revueltas. Las revueltas provocan un desplome de los mercados. El desplome de los mercados hace que los bancos centrales inyecten más dinero en la economía y esa inyección de dinero se traduce en más desigualdad. Ese es el ciclo, un ciclo que se manifiesta por todo el mundo, incluido el Reino Unido, donde por fin se ha instalado la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Cuando todos esos grupos se unan entre sí, tendremos una insurrección a escala planetaria con cientos de millones de ciudadanos rebelándose contra los bancos centrales y despellejando a sus responsables, como Janet Yellen en la plaza pública. Y luego, quién sabe lo que pasará, a lo mejor hasta los queman y todo. Bueno, el caso es que la deuda soberana japonesa representa unos 2/3 del total de bonos soberanos con interés negativo. La subida se manifiesta especialmente en los bonos a más largo plazo con vencimientos iguales o superiores a los 7 años. Los bonos de esas características que ofrecen una rentabilidad negativa han aumentado hasta los 2,635 billones de dólares, un 62% desde finales de mayo y del 93% desde finales de abril, es decir, prácticamente se ha duplicado. Mira, todos esos políticos, Boris Johnson, Gove,
Michael Gove, Josh Osborne, David Cameron, fueron juntos a la escuela privada. Ahora Johnson se ha retirado de la carrera por el liderazgo de los conservadores, pero lo único que están haciendo es jugar los unos con los otros para acabar entregando los designios del país a los bancos centrales, que recordemos que son instituciones no soberanas, a los fondos de cobertura y a los grandes bancos, que se ríen del pueblo británico. Sí, con el Brexit los ciudadanos pueden ser todo lo libres que quieran, que si los que mandan siguen siendo un banco central y Mark Carney, estarán más encerrados que nunca. Es una locura aún mayor que la que tenemos en Estados Unidos, donde los medios jamás habían hablado tanto del Reino Unido como ahora, y el país británico nunca ha estado tan presente en las conversaciones del día a día, lo cual demuestra precisamente que la situación es aún más disparatada que en Estados Unidos. Sí, lo del Reino Unido es un disparate. Los medios estadounidenses suelen considerar al Reino Unido un país demasiado pequeño, demasiado insignificante como para hablar de él. Y nosotros sabemos por propia experiencia que para informar sobre lo que pasa en el Reino Unido hay que estar fuera del país porque allí los organismos reguladores son demasiado propensos a la censura, que es la más estricta del mundo. En el Reino Unido no hay libertad de expresión. Si un medio quiere contar lo que pasa desde dentro del propio país, los organismos reguladores van a por él. Lo digo con conocimiento de causa. Vamos a volver a la noticia de los intereses negativos como consecuencia del Brexit. La rentabilidad a 40 años ha oscilado en el día de hoy entre 0,075 y el 0,112%. Fíjense qué niveles para una deuda que vence dentro de 40 años. Si tenemos en cuenta las políticas monetarias actuales, el Banco de Japón ha adquirido títulos por valor de 426 millones de yenes, lo que supone nada más y nada menos que el 85% del PBI. Y no tiene forma de poner fin a esta política sin desatar una terrible crisis de deuda en el país. No hay apenas posibilidades de que, llegado ese momento, el yen en su forma actual no haya estallado ya. Pero a los inversores les da igual. Los inversores en este caso son el Banco de Japón, que es el único que compra los títulos que venden los bancos y los fondos de cobertura. El Banco de Japón compra acciones, fondos negociables en el mercado, bonos, deuda soberana y hasta kimonos, dragones y sushi en el mercado abierto. Incluso ropa interior usada de adolescente de las máquinas expendedoras. Esa es la forma que tienen esos pervertidos del Banco de Japón de estimular la economía. Aquí hay una noticia sobre la compra de cajas fuertes por parte de los consumidores japoneses. Sí, las necesitan para guardar oro, plata y bitcoins. ¿Y todo por qué? Porque a los bancos centrales se les ha ido la cabeza. Sí. Han perdido el control y se han puesto a comprar como locos. Da igual qué y a qué precio. Lo que sea con tal de impedir la implosión del balance general de los bancos. El HSBC, Lloyds, Barclays y el cuarto gran banco británico son todos técnicamente insolventes. Y lo mismo les pasa a JP Morgan, Goldman Sachs o el Citibank. La única forma de mantenerse a flote es que los bancos centrales sigan comprando su deuda basura. Pero cuando todo salte por los aires tendremos una crisis financiera de proporciones épicas y ahí será cuando estalle la insurrección mundial. En el tema de los intereses negativos, Japón es quien lleva la voz cantante y la política del Banco Central debería traducirse en un aumento del consumo por parte de los ciudadanos. Pero no, lo único que hacen los ciudadanos es comprar cajas fuertes para guardar sus yenes. Nadie quiere... También pueden guardar atún azul. Que se compren una caja fuerte refrigerada y metan en ella todos los atunes azules que puedan. Y cuando la especie se extinga, que va camino de ello, que se lo vendan a una tienda de sushi. Ya verán cómo triplican su dinero. ¿Y quién se beneficia de esta política de intereses negativos? Los robots sexuales japoneses están teniendo un éxito arrollador. Mi solución para acabar con el Estado Islámico es arrojar unos cuantos robots sexuales japoneses en paracaídas. Así los terroristas se distraen un buen rato y adiós problema. Vamos a ver quién se beneficia de estos bonos con rentabilidad negativa en los mercados financieros. ¿Qué significa eso para los inversores que compraron bonos a largo plazo hace unos años? Por ejemplo, el bono alemán al 4,75% emitido en julio del 2008 y con vencimiento en julio del 2040 ofrece 202,3 céntimos por euro, lo que significa que en los últimos 8 años ha duplicado su valor. Los vendedores de esos bonos son los verdaderos beneficiados de las políticas monetarias de Draghi. Y encima pueden vendérselos directamente al BCE. Esos vendedores son los fondos de cobertura, no los fondos de pensiones, ni las compañías de seguros, que tienen la obligación de hacer cuadrar su cuenta de activos con la de pasivos. Los fondos de pensiones están obligados por ley a cumplir ciertos requisitos normativos, mientras que los fondos de cobertura se benefician del arbitraje normativo, como pasó con los estatutos de Enron, dejando sin capital al sistema, invirtiendo el dinero en palacios suizos u obras de arte francesas para que ese dinero desaparezca, lo cual hace aumentar todavía más las desigualdades de riqueza e ingresos. Luego estalla una nueva crisis, vuelven a emitir moneda y el ciclo se repite. Las compañías de seguros y los fondos de pensiones están obligados a mantener estos bonos hasta su vencimiento, por lo que esas entidades son las que están perdiendo todo el dinero.
dinero que va a parar a los fondos de cobertura. Ni los pensionistas ni los trabajadores tienen representación en Washington a la hora de ejercer presión mediante el cabildeo. Se lo digo yo, que estoy en Washington. Señor Obama, esto es un billete de dinero en efectivo. El problema es que no hay nadie en la Casa Blanca que haga presión a favor de los ahorristas, los pensionistas y el dinero en efectivo. ¿De dónde viene la frase esa de no hay tributación sin representación? De un país que decidió independizarse del Imperio Británico. Pues bien, ahora toca hacer lo mismo, solo que de quien hay que independizarse es de Washington, que no ofrece representación lobista alguna a trabajadores y pensionistas. De acuerdo. Trabajadores de este estudio sepan que no tienen representación. Bueno, ya no tenemos trabajadores, solo deuda y sistemas financieros. Vamos a ver otra noticia relacionada con esta política de intereses negativos, porque no solo los bancos centrales compran deuda soberana del propio gobierno, sino que las empresas también compran sus propias acciones emitiendo para ello su propia deuda. Repuntan los futuros después de que los bancos hayan anunciado decenas de miles de millones en recompras. Tras el Brexit, los bancos cayeron entre el 22 y el 30%. ¿Y qué han hecho para compensar esa bajada? Pues emitir deuda para recomprar sus propias acciones y que los mercados vuelvan a subir. Aquí vemos las recompras que planean o han autorizado ya entidades como Bank of America, con una recompra por valor de 5.000 millones, Citigroup con 8.600 millones, JP Morgan, 10.600 millones, Goldman Sachs, todos hacen lo mismo. ¿Y todos lo hacen el mismo día? Eso demuestra que están compinchados los unos con los otros. Mira, los grandes bancos, el S&P 500, el Dow Jones y el resto de mercados se han privatizado y solo obedecen a los intereses de unos pocos. Si seguimos con los intereses al 0%, dentro de 5 o 10 años los mercados ya no serán accesibles para el gran público, lo que significará que los ciudadanos no podrán participar en el crecimiento del capital de su país, convirtiéndose en esclavos del complejo penitenciario industrial. ¿Y qué hace Obama para remediarlo? El otro día quise hablar con Obama para decírselo, pero el complejo penitenciario industrial no me dejó entrar a la Casa Blanca. Y eso que soy Max Keiser y tengo mi propio programa. ¿Qué pasa, que no puedo verme con Obama? Soy un ciudadano más que paga sus impuestos. ¿Qué pasa con este país? Vamos a ver el último fragmento de esta noticia sobre el despropósito de los intereses negativos. Da la impresión de que todo lo que sucede en el mundo, el Brexit, es un acontecimiento más de una larga lista, infla el precio de los bonos soberanos y disminuye su rentabilidad. ¿Y eso a qué se debe? A dos cosas. En primer lugar, a que los banqueros centrales, que ya no saben qué hacer para contrarrestar las consecuencias que han provocado sus disparatadas políticas de tierra quemada, siguen bajando los intereses y comprando más bonos. Y en segundo lugar, a que los inversores ya no saben dónde invertir en un escenario en el que la práctica totalidad de los activos está considerablemente por encima de su valor e infestados de riesgos. Bien dicho. Ha llegado la hora de hacer un descanso. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report, soy Max Keiser. Es hora de hablar con Ed Harrison, que ha venido a vernos a nuestro estudio de Washington. Ed ha sido diplomático y actualmente presenta el programa Boom Bust de RT. Ed, bienvenido a Keiser Report. Es un placer estar aquí y también que esté usted. El placer es mío por verlo en persona. Gracias. Llevamos años confiando en sus conocimientos, Ed, y hoy vamos a aprovechar para seguir haciéndolo. Usted ha sido diplomático en Alemania. Domina perfectamente el alemán. Me gustaría que nos ofreciera un análisis del Brexit desde la perspectiva alemana. Seguramente se habrá fijado en el tratamiento que le han dispensado los medios de allí. ¿Puede ser que Frankfurt esté ansiosa por hacerse con el negocio de la City de Londres? Está claro. ¿Qué está pasando desde esa perspectiva? Se están moviendo muchas partes, aunque seguramente no con la rapidez del Reino Unido. En primer lugar, hay que diferenciar a la CDU de la CSU, que desde el punto de vista nacional pueden parecer el mismo partido, pero que en realidad no lo son. La CDU abarca todo el territorio alemán excepto Bavaria, mientras que la CSU está solo en esa región y es más conservadora que la primera. Merkel, que pertenece a la CDU, ha permitido la llegada de muchos inmigrantes. 1 millón este año. Sí, Cameron parece echarle las culpas a Alemania de esa llegada masiva de inmigrantes a Europa, cuando son precisamente Estados Unidos y el Reino Unido quienes, con sus bombardeos, han generado toda esa oleada de refugiados. Alemania les ha abierto las puertas y eso ha generado una crisis existencial.
Eso es. ¿Podemos asistir ahora a un antagonismo aún mayor? Porque Europa y el Reino Unido tienen una larga historia de enfrentamientos bélicos. Por eso se creó la Unión Europea y el euro, para aplacar los ánimos. Supuestamente. ¿Puede ser que ese antagonismo, tan habitual en el pasado, vuelva a enraizarse en la mentalidad europea? Bueno, de por sí hay antagonismo, aunque para mí el antagonismo principal está en el euro. La llegada de los inmigrantes está provocando roces hasta entre la CDU y la CSU, y ha sido lo que ha propiciado el auge del partido Alternativa por Alemania, lo que ha hecho que Merkel se plantee dar marcha atrás. Otro problema relacionado con la inmigración fue la entrada en la Unión Europea de 10 países nuevos en el 2004, 8 de ellos de Europa del Este, a los que se sumaron otros 3 más en los años siguientes. La llegada de esos 13 países dejó al Reino Unido en un segundo plano, porque no se puede tener derecho a veto cuando la Unión la conforman 28 países. Pero bueno, aparte de todo eso, otro elemento de división es el euro, que en los últimos 10 años lleva poniendo de manifiesto, al menos desde mi punto de vista, la más que probable ruptura del proyecto monetario común. La imagen que yo tengo de un diplomático es la de una persona acompañada siempre de un maletín que investiga en profundidad y se prepara para los acontecimientos que pueda depararnos el futuro. Pues bien, en el Reino Unido no parece haber plan alguno ante la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea. Vamos, que no estaban preparados en absoluto. ¿Lo considera una catástrofe diplomática? ¿Cómo lo describiría usted? La verdad es que yo no soy tan pesimista como mucha gente. Yo no creo que verdaderamente hiciera falta un plan, porque solo había 2 opciones: o que el Reino Unido permaneciera en el mercado común, o que abandonara tanto el mercado común como la Unión Europea. Realmente lo único en lo que hay que pensar es en el acuerdo de salida que hay que alcanzar con Europa. Pero el contrato que vincula al Reino Unido con la Unión Europea tiene 80.000 páginas y hay que revisarlo todo meticulosamente. No creo que se tarde menos de un año. Será un proceso largo. Llevará su tiempo, pero el Reino Unido tendrá que elegir de qué cosas quiere deshacerse primero. Si los ciudadanos han decidido dejar la Unión Europea, es por razones determinadas. Y esos elementos son los que hay que buscar primero en las 80.000 páginas para acabar con ellos. Luego ya habrá tiempo de buscar el resto y ver si se mantienen o también se eliminan. Sí, lo que pasa es que aún no se ha aplicado el artículo 50, que es el que regula la puesta en marcha formal del proceso. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. Y los líderes están abandonando el barco, como es el caso de Boris Johnson, que primero organiza la campaña a favor del Brexit y luego deja el proyecto. Parece la típica farsa británica. Yo creo que Johnson sabe cuál va a ser el proceso. Sabe que, de entre las 5 candidaturas presentadas, hay que elegir a un nuevo líder, para lo cual se celebrarán primarias elecciones entre los 2 candidatos con más apoyos, que para mí serán Michael Gove y Theresa May. Y el que salga elegido líder tendrá que nombrar una comisión para iniciar las negociaciones y el proceso de desconexión. De hecho, Theresa May ha dicho que no van a plantearse la aplicación del artículo 50 hasta fines de año. Y luego ese plan hay que presentarlo ante el Parlamento. Si la gente hubiera sabido todo esto antes del referéndum, ¿el sentido del voto habría sido el mismo? Porque a los habitantes de los condados de Inglaterra prácticamente se les garantizó que, al día siguiente de votar sí al Brexit, encontrarían trabajo, se pondrían a pescar bacalao y empezarían a ganar dinero. Quizás se haya engañado a la opinión pública británica, al menos así lo veo yo. Bueno, eso es lo que suelen hacer los políticos. Antes de empezar el programa le decía lo mucho que odio la política, porque lo único que se hace en la política es vender una serie de promesas que se sabe que no se pueden cumplir. De acuerdo. Vamos a hablar ahora de la economía mundial.
Actualmente hay 11,7 billones de dólares en bonos con rentabilidad negativa. ¿Qué le dice eso sobre el estado actual de la economía, Ed? Pues que la economía mundial está débil y presenta una tendencia más deflacionista que inflacionista. Hay quien recomienda salir del mercado de deuda ante la perspectiva de que pueda haber inflación, cuando lo que nos están diciendo esos 11,7 billones de dólares es que el riesgo está en que el escenario siga así o incluso vaya a peor. Max, la pregunta es, ¿quién incumplirá su deuda como consecuencia de esa situación? Voy a plantearle lo que para mí es el ciclo de los acontecimientos y usted me dice qué le parece. Las grandes desigualdades que tenemos en todo el mundo desatan una crisis, como el Brexit, que ha desatado una crisis política. La crisis se intenta atajar emitiendo moneda y ese dinero emitido acaba precisamente en los bolsillos de aquellos que provocaron la crisis, lo que hace que las desigualdades de riqueza e ingresos vuelvan a aumentar. Es un bucle errático. Se nos dice que la emisión de moneda es la solución porque genera la inflación. Una inflación positiva, si es que ese término existe. Pero al final esa política acaba generando un problema aún mayor. Está claro. El Brexit ha sido el primer detonante. Grecia ya había intentado algo parecido. No se puede hablar de Grexit porque no es exactamente lo que buscaban, incumpliendo la deuda para empezar de cero, pero al final no lo logró. Por tanto, el Brexit es el primer desencadenante de todo. Y si lo que dice usted es cierto, y yo creo que lo es, seguirán aplicando la misma política. La Unión Europea nos venderá el mensaje de que hace falta más Europa, no menos. Y que por eso hay que emitir más moneda. Exacto. Y mientras la deflación y las desigualdades se harán más patentes, mientras el descontento y la insurrección no dejan de aumentar. Exacto. Y la gente tenderá a orientar su voto hacia partidos extremistas, más de derecha que de izquierda. De acuerdo. Esos partidos serán cada vez más populares y harán que otros países abandonen la Unión Europea. Entiendo. Vamos a hablar ahora de los bancos italianos que parecen estar al borde de la quiebra. Cuando hablamos de incumplimiento de la deuda, esa es la principal grieta que puede salir de la Unión Europea. De Grecia pueden burlarse todo lo que quieran, pero Italia es un país mucho más grande que, si quisiera hacer explotar el proyecto europeo, porque no se sintiera cómodo en él, podría generar un problema mucho mayor. Si Italia reconoce que sus bancos están al borde de la quiebra y que necesitan 40.000 millones de dólares de dinero público para mantenerse a flote, y Merkel dice no, tendremos un serio problema. Déjeme que le haga una pregunta. La crisis de Grecia permitió que muchos fondos de cobertura se enriquecieran, como los de Goldman Sachs y John Paulson, que se llevaron un dineral con las permutas de incumplimiento crediticio apostando contra el país. Vamos, que se hicieron aún más ricos gracias a la crisis de Grecia. Y del mismo modo, hay fondos de cobertura británicos que han ganado muchísimo dinero gracias al Brexit, tras manipular tanto las apuestas como los mercados de futuros. El caso es que, con independencia de que Italia acabe quebrando o no, existe toda una clase de banqueros y fondos de cobertura depredadores que no dejan de buscar fórmulas para desestabilizar los mercados y sacar partido de la miseria. Y ya que estamos, aprovecho para sacar a relucir el tema de Puerto Rico y añadirlo a mi pregunta. ¿Sumaría a Puerto Rico a la ecuación, Ed? Buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Voy a ponerle un ejemplo parecido a lo que pasa en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que una empresa como Petrobras, que atraviesa una crisis de enormes proporciones, emita bonos a 100 años y encima con rentabilidades relativamente bajas? Pues bien, del mismo modo, ¿cómo es posible que Puerto Rico emitiera hace un año o año y medio bonos municipales nuevos a intereses bajos gracias a que están exentos de impuestos para los estadounidenses? Vamos, que hay una gran voracidad a la hora de conseguir rentabilidad. No sé si es que los mercados están manipulados o que simplemente los inversores están desesperados por conseguir rentabilidad. Si la Reserva Federal mantiene los intereses del 0%, ¿qué van a hacer los inversores? ¿Comprar bonos del Tesoro al 1,4 o 1,5% de interés o bonos de Puerto Rico al 8%? Pero puede haber un exceso de bonos. Cuando trabajaba en Wall Street veía todos los días estos bonos municipales puertorriqueños con calificación BB+, que proporcionaban una rentabilidad adicional por ir exentos de impuestos, por lo que constituían una excelente inversión y se vendían como rosquillas. Lo que pasa es que ahora Puerto Rico no logra pagar esa deuda.
Eso es lo que hay. Por eso van a incumplir la deuda. O sea, que Puerto Rico está en manos de Wall Street, Exacto. que vende la deuda porque por cada venta saca una comisión. Y lo mismo sucede con la flexibilización cuantitativa, los rescates, los 1.000 billones que mueve el mercado de los derivados, que Wall Street se lleva un dineral en comisiones. Y también se llevan comisiones por las quiebras y la sustitución de los bonos existentes por nuevos bonos. Así que eso es lo que les espera. Más comisiones. Voy a proponerle una solución radical. Yo tengo la impresión de que para sacar a estos tiburones del agua y disuadirlos de cometer lo que yo llamo actos de terrorismo financiero, ya sé que el término es un poco fuerte, lo suyo sería subir los intereses, ¿no lo cree así? Así nos desharíamos de los tiburones. Sí, quien tendría que subirlo sería la Reserva Federal. Voy a explicárselo de la siguiente forma. Si queremos que la economía crezca a buen ritmo, no hay que emitir moneda ni mantener los intereses del 0%, sino que las personas mayores necesitan ganar dinero por sus ahorros. Por ejemplo, antes del estallido de la burbuja, mi madre cobraba un 5 o 6% por su depósito. El capitalismo necesita el capital necesita ahorros y los ahorros necesitan intereses. Sí. Ed, nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que irnos. ¡Qué pena! Gracias por haber estado en Kaiser Report. De nada. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Ed Harrison de Boom Bust en RT. Hasta la próxima. Adiós. Bye, y'all. La desigualdad genera revueltas. Las revueltas provocan un desplome de los mercados. El desplome de los mercados hace que los bancos centrales inyecten más dinero en la economía y esa inyección de dinero se traduce en más desigualdad. Ese es el ciclo, un ciclo que se manifiesta por todo el mundo, incluido el Reino Unido, donde por fin se ha instalado la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Cuando todos esos grupos se unan entre sí, tendremos una insurrección a escala planetaria con cientos de millones de ciudadanos rebelándose contra los bancos centrales y despellejando a sus responsables, como Janet Yellen en la plaza pública. Y luego, quién sabe lo que pasará, a lo mejor hasta los queman y todo. Bueno, el caso es que la deuda soberana japonesa representa unos 2/3 del total de bonos soberanos con interés negativo. La subida se manifiesta especialmente en los bonos a más largo plazo con vencimientos iguales o superiores a los 7 años. Los bonos de esas características que ofrecen una rentabilidad negativa han aumentado hasta los 2,635 billones de dólares, un 62% desde finales de mayo y del 93% desde finales de abril, es decir, prácticamente la Blanca, el Capitolio, etcétera, detrás. Y ¿saben una cosa? Por increíble que parezca, esta es la primera vez que estoy en Washington. Pues bien, he de decirles que la Casa Blanca es mucho más pequeña en la realidad de lo que parece por la tele, donde sale siempre detrás de la cara de algún presentador. Dicen que la televisión engorda 5 kilos, ¿no? Pues en este caso añade 5 habitaciones. La verdad es que sí, en fin. Vamos a seguir hablando del Brexit. A muchos banqueros no les preocupa el tumulto que se ha generado porque saben que cuentan con la protección del Banco Central. Vamos a ver el siguiente titular. El despropósito de los intereses negativos crece tras el Brexit hasta alcanzar los 11,7 billones de dólares. Veamos cómo sigue la noticia. La cantidad de deuda soberana con rentabilidad negativa, una situación absurda pero real que hace que los tenedores de bonos tengan que pagarle al gobierno por el privilegio de prestarle dinero, ha subido un 12,5% tras el referéndum sobre el Brexit, pasando de los 10,4 billones de finales de mayo a los 11,7 billones del 27 de junio. Mira, el propósito de los intereses negativos, que no es otro que el de disuadir a la gente a la hora de ahorrar, está teniendo el efecto opuesto. Han hecho que la gente invierta como loca en el oro, la plata y el Bitcoin. Por tanto, estamos hablando de un fracaso de política. Los bancos centrales están proporcionando un gran cojín que amortigua el impacto del riesgo moral. Y es que, como tras el Brexit no han conseguido recobrar la cordura económica, los bancos centrales han inyectado otro billón de libras más para mantener a flote a los bancos. Hay quien dice, no es para tanto, los mercados se han recuperado al día siguiente. Pero ¿cómo no van a recuperarse cuando los bancos centrales compran activos en el mercado abierto inyectando un billón de libras de una sola vez? Y todos aquellos que votaron a favor del Brexit con el supuesto objetivo de recuperar su soberanía se ven cada vez más encerrados tras las rejas del Banco Central. Por cierto, ¿quién vaticinó ese repunte espectacular de los mercados? Pues nosotros en Kaiser Report. El patrón es el siguiente: 2 o 3 millones de libras en los mercados de apuestas para manipularlos y que pareciera que la permanencia dentro de la Unión Europea era la favorita. Ya hemos contado muchas veces en este programa que los fondos de cobertura manipulan las cuotas de las apuestas y esta vez no ha sido la excepción.
Y mientras, hicieron grandes apuestas en el mercado de futuros a la victoria del Brexit, lo que les ha permitido llevarse un dineral. ¿Cómo se llama ese hombre Crispin O'Day. Crispin O'Day. Su fondo de cobertura ha ganado 200 millones de libras manipulando abiertamente estos mercados. Lo que pasa es que eso a Cameron no le interesa y ahora todo se está yendo al garete. De hecho, ni siquiera es consciente de que la petición para repetir el referéndum que ha aparecido en la propia página web del gobierno no ha sido más que una manipulación de 4chan. Este gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que hace el Katrina del Reino Unido. Sí, por cierto, quisiera decirle a nuestra audiencia que hoy hacemos el programa desde Washington, D.C. Por eso verán que estamos en un estudio distinto con la imagen de la Casa. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay que ver la que se ha liado con el Brexit. ¿Acaso estamos ante la versión británica del Katrina? Seguro que se acuerdan del desastre del Katrina. Pues eso mismo ha pasado en el Reino Unido, que el gobierno no estaba preparado para ello y ahora no tiene ni idea de lo que hacer. El gobierno británico está en pleno proceso de descomposición y eso es todo un placer para los sentidos. ¿Stacey? Sí, ahora están todos, y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo, que no saben qué hacer con el desastre del Brexit, cuando sabían perfectamente lo que nos esperaba. Lo más increíble de todo es que los mercados ya lo intuían, y si no, que se lo pregunten a los fondos de cobertura que invirtieron